Estamos aquí en Crossover con el señor Iván Jagroski. Bienvenido, Iván. Gracias por lo de señor. Debe ser de tu semana más intensa de laburo de los últimos... ¿De que naciste, básicamente? Sí, de hecho, desde que nací. Sí. Probablemente cuando recién arranqué trabajaba más y peor, pero sí, es una semana endemoniada esta porque... También, no, si alguien está mirando, si es una semana en 4 años, amiguito, tampoco es tan grave, ¿no? Pero qué semana. Así que agradecemos por eso que estés acá. Bueno, el debate ayer, sí. ¿Cómo lo viste? Primero, un interés muy importante de la ciudadanía en ver qué tenían para decir las dos personas que pueden presidir, alguna de las dos. La Argentina a partir del 10 de diciembre, eso siempre a mí me parece una buena señal, por más que parezca medio Virgo, decir, ay, qué bueno que la gente se interese y participe, a mí me sigue pareciendo un activo, ¿no? Es un dato. Sí, a mí me parece bueno que a la gente le interese, que lo mire, la participación electoral en las elecciones generales, que podía haber un riesgo de que haya una merma, no lo hubo. Para mí siempre esas son buenas señales, votes a quien votes y pienses como pienses. Interesarte, eso ya me parece un activo. Después, creo que no hay, viste, la peor presentación del mundo. No voy a decir nada original. Bueno, andate, entonces, andate. Pero cuando algo es tan brutal y tan evidente, uno trata de patear fuerte al medio, ¿no? Como un penal. Hoy leía en La Nación de las 11 plumas, 11 de las plumas más destacadas de La Nación, del diario La Nación, las 11 dijeron que Massa había tenido una mucho mejor performance en el debate. El diario El País de España lo dijo de una manera mucho más brutal. Dijo, Massa aporrió sin concesiones durante 2 horas a Milei. La propia estructura de La Libertad Avanza, en palabras de Ramiro Marra, por ejemplo, de Diana Mondino, hicieron hincapié en lo que Milei no pudo hacer y en lo que Massa sí pudo, obviamente con una carga negativa, pero quiero decir, seteó Massa la conversación del debate de ayer. Y a mí lo que más me preocupó de todo fue la falta de preparación de Milei en 2 ejes muy puntuales o en 2 situaciones muy puntuales que recorrieron una recorrió mucho las redes, la otra no tanto. Una que es algo que yo no vi jamás, que es cederle la palabra a otra persona. Eso fue un viral brutal en Twitter, en TikTok, etcétera, que es cuando están hablando además de un tema del que Milei debería saber mucho porque presuntamente su compañera de fórmula es especialista en defensa y seguridad. Que no lo es, pero no importa. Vamos al eje. Massa tampoco es especialista en economía y es el ministro de Economía. Con lo cual, démosle por válido a los candidatos lo que dicen de sí mismos. Era un lugar donde además la inseguridad en términos de delito de cercanía está en niveles muy altos y era un momento en el que tenía para lucirse. Y dice, no, te cedo la palabra, le dice Milei a Massa. Eso es algo muy inhabitual en el debate porque lo que demuestra es falta de interés en los estudios de especialistas, consultores, etcétera, etcétera. ¿Es falta de interés o falta de preparación en eso? Ahí no, te hago un punto ahí. ¿No te parece que entró tanto en el juego de Massa que en un momento se pierde? Sí, claro. Por eso lo más sorprendente de todo fue, estamos en un país que tiene 140 puntos de inflación interanual. Es decir, es una catástrofe en términos de número. Ustedes imagínense lo que significa Milei, no solamente para un montón de gente que se siente agredida o que le tiene miedo, o etcétera, sino en términos de lo que pueden esperar de cómo gestionaría la Argentina, que un gobierno como el de Alberto Fernández, que fue objetivamente un muy mal gobierno, está muy competitivo para las elecciones del domingo. Y ayer volvió a demostrarse por qué pasa eso. Porque en el bloque de economía, que era donde Milei, a mi juicio, debía lucirse, porque es alguien que no gestionó, es alguien que es economista y que él dice que su especialidad es el crecimiento económico y la baja de la inflación con y sin dinero. De hecho, en el primer debate que tenía economía se lució ahí. Exactamente. Estuvo más fuerte. Exactamente. Y Massa ocupó todo el debate haciéndole preguntas. Era algo que Milei obviamente no se esperaba y no pudo salir, no supo salir de esa situación. Le comió el reloj. Absolutamente. Creo que después, para que no haya un proceso, como pasó en algún debate en Brasil, medio histórico, un proceso de victimización, no de Milei, sino la sociedad mira a 2 personas, ¿no? El buller y el buleado.
en general se pone del lado del que sufre el bullying. Eso pasó en Brasil, hay un debate histórico donde eso pasó, y el candidato que perdió brutalmente el debate después ganó las elecciones porque había sido como si la primera parte del debate hubiera sido todo el debate, ¿no? Entonces creo que fue un acto de inteligencia de Massa haber levantado el pie del acelerador después de la parte de economía. Como ese análisis de que desde su equipo, algunos lo daban como información, que de su equipo de campaña le decían que no apretara el acelerador, que no había que quebrar, sino que demostrar solamente que no estaba capacitado o que no estaba preparado y mantenerlo ahí, digamos. Exacto. Y mira, te digo algo, hay un punto que es, y que lo podemos pensar nosotros, puede pensar la gente que está viendo, escuchando, que es, es difícil para una persona que no viene de la política enfrentarse a un debate presidencial a 3 años de haber inaugurado su carrera en el sistema político. Absolutamente cierto, es decir, nadie tiene la obligación de ser alguien que tiene capacidad escénica. Ahora, lo que evidentemente pasó es que en cuestiones muy puntuales lo que se demostró fue falta de preparación y desconocimiento. En lo que es el famoso GEDE, que fue una de las búsquedas más importantes, que es la gestión de expediente electrónico, es decir, cómo funciona el Estado para que vos puedas desde pagar un sueldo hasta hacer una licitación, por decir algo. Y en algo mucho más etéreo, mucho más frívolo si quieren, pero impactante, porque cualquier persona, esto no lo tiene que saber la gente, pero sí lo tiene que saber un candidato a presidente. Cualquiera está en la política. Exacto, que es la amistad más importante de Massa en los Estados Unidos es Rudy Giuliani, que es la persona a la que Milei pone de ejemplo por el tema de la seguridad. Entonces Milei dice, mi ejemplo es Rudy Giuliani, y Massa le dice, sí, es muy amigo mío, y es el que me prologó mi libro. Ahí hay una situación que yo no creo que sea responsabilidad netamente de Milei, pero sí de su equipo, en el que yo no sé si hubo falta de interés, que no lo creo, o si lo que pasó fue que, bueno, las situaciones a veces te sobrepasan. Digo, nos pasa a nosotros, le puede pasar a una persona que está debatiendo con 40 y pico, en un momento creo que fueron 45 puntos de rating, una atención absoluta de toda la Argentina, una situación además completamente definitoria para la vida de cualquier persona. Ahora, leía algunos que apoyaban a Milei, que decían que para el que no tiene el voto peronista o el que va a apoyar a Massa, o el que no quiere el peronismo, que veías un candidato, que es Massa, muy coachado, muy preparado, muy milimétrico, muy frío, para nada natural. Y que eso le podía jugar en contra. Todo lo que estoy diciendo me parece que es un dato de la realidad. Es decir, que en términos de cómo se setean los debates, fue un clarísimo ganador, y esto le puede gustar a la gente de Milei, a la gente... A mí me resulta irrelevante. En términos internacionales, cuando uno mira más la prensa internacional, fue inobjetable. Si eso define la elección, no tengo la menor idea. Eso, por supuesto, nos vamos a enterar el domingo 19. Y te digo que ni siquiera. Porque si gana Massa, alguno dirá el debate influyó. Si gana Milei, dirá el debate no influyó. Y capaz que Massa con el debate recortó la distancia. O capaz que si gana Massa por poco, el debate no tuvo nada que ver. Eso no lo vamos a saber. Yo lo que digo es, vos mirás los debates... Por ejemplo, hay para mí histórico solamente porque soy un egocéntrico, que estuve cubriendo esa campaña en Estados Unidos, que fue el primer debate entre Hillary y Trump, ¿no? Cuando Trump gana las elecciones. Hillary, muy fría, dio datos y propuestas, y cada vez que terminaba de dar un dato ella decía fact check, ¿no? Es decir, esto es un dato, está chequeado, bueno. Y Trump tuvo una lógica mucho más emocional y fue a perforar, digamos, en lugar de los cerebros, los corazones, para decirlo muy rápido. La discusión el otro día en la prensa de Estados Unidos, concretamente en la de Nueva York y en la de Washington, era qué había impactado más. Si, digamos, la razón contra la emoción o la autoridad contra algo que parecía no tener cierta... que languidecía, digamos, sin esa autoridad, que nada más era una mujer contra un hombre absolutamente con una presencia impactante como es Trump y absolutamente magnético. Ayer, yo creo que pasaron dos cosas. Es cierto que a Massa en algunos pasajes se lo vio artificial, ¿no? Es decir, el famoso coacheo. Eso es, digamos, todos se preparan para eso, y ayer pasó también.
como que es cierto que lo espontáneo y lo genuino de Milei no fue, a mi juicio, un activo. Porque si él hubiera tenido una reacción, como te digo, espontánea y genuina del estilo de... cuando le hice lo de Pinocho, yo creo que fue un acierto, por ejemplo, ¿no? Claro. Cuando se nota que hubo un cambio después del primer bloque, porque Milei empezó a atacarlo más frontalmente, a decirle, se ve que no aprendiste nada, me habían dicho que eras mentiroso, pero no sabía qué tanto, etcétera, etcétera, que es cuando se degradó, me parece, un poco el debate, empezó una pendiente a la baja. Ahora, repito, acá hay tantas opiniones como seres humanos en la Argentina de si esto va o no va a impactar en el debate. Lo que te puedo contar de lo que pasó ayer en la UBA, en la Facultad de Derecho, es que había caras muy largas y en las declaraciones posteriores se demostró en La Libertad Avanza y había euforia en Unión por la Patria. Ahora, en la primera vuelta, Milei en 30 puntos para mucha gente fue una sorpresa. En las generales, Massa con 37 puntos, sacándole 7 diferencias, fue una sorpresa. Puede haber una sorpresa este domingo perfectamente. ¿Cuál sería, a mi juicio? Que cualquiera de los dos gane por una diferencia de más de 5 puntos, ¿no? Es decir, sí, de más de 5 puntos. Es un montón. Eso para mí sería una sorpresa por la dinámica que uno ve. Y por último, creo que el oficialismo interpretó muy bien que a Massa la gente que lo vota no lo vota porque lo ama, ¿no? Lo vota porque del otro lado está Milei. Él mismo lo dijo ayer. Él mismo, por eso te digo, ayer lo dice él en el cierre del debate. Yo creo que ahí Milei recupera, ¿no? También recupera su centro cuando dice, pensá si vas a votar para que esto siga igual o para que cambie, las boletas, mirá la cara, una es la decadencia, la otra es la del cambio, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, ahí también como opiniones tenés tantos públicos, ¿no? Como temas se desarrollaron ayer. Lo de Massa, digamos, está claro que Milei debía apalancarse sobre la gestión de gobierno de Massa. Y no lo hizo. Y no lo hizo. Ahí hay un hecho. Y ayer Massa pega en todos los bullets que sabe que le generan daño a Milei en porciones. Romper relaciones con China y con Brasil por cómo piensan sus presidentes es algo que no ocurre en ningún país serio. El tema ambiental, que ayer Massa lo llevó sobre la mesa, Milei que niega el cambio climático, que habló de la contaminación de los ríos en un video que fue muy viral, no quiero hacer caldo sobre eso, pero digamos que es muy conocido, fue a eso, y después en un momento dice, acá somos vos y yo, no es Cristina contra Macri. Porque es otro de los puntos que él había dicho también en una entrevista con El País el sábado, con el diario El País de España, en el que había dicho, acá se plebiscita a Milei, no a Massa. Claro, no le conviene. Claro, y da un argumento que yo no había pensado, que él dice, fíjate que de mí no hablan prácticamente. Dicen kirchnerismo, antikirchnerismo, cambio, no cambio, pero de mí no habla Milei, de mí no habla la campaña de Milei, y eso es porque no me están plebiscitando, no se me está plebiscitando a mí, se está diciendo si esto es Milei sí o Milei no. Bueno, veremos cuál de las dos estrategias tiene resultado el domingo. Claro, ¿no? ese es el cambio de estrategia en el final, que ya no es más Milei o Massa, Cristina Macri o Milei Democracia, como esa dicotomía que se fueron planteando. Ahora él centra en Milei sí, Milei no, hasta se corre él, digamos. Exactamente. De hecho, la campaña de Massa lo que dice es, si se plebiscita a Milei, ganamos. Si se plebiscita a Massa, perdemos. Claro. Con lo cual, la campaña de Milei plantea algo parecido. Si se plebiscita a Milei, perdemos. Si se plebiscita cambio o continuidad, ganamos. El punto, que repito, no hay ningún predictor para saber cómo van a salir las elecciones del domingo. No hay manera de saberlo porque las encuestas han errado. Es que probablemente el lunes, los números se van a conocer entre 7:30 y 8, ¿no? No los oficiales, pero ya vamos a tener una tendencia de las mesas testigos. 8:30 vamos a decir y sí. Es decir, si gana Massa, vamos a decir, a menos que gane esto, 5, 7, 10 puntos, vamos a decir, y sí, del otro lado estaba Milei, que le generó temor a un sector importante de la población, etc. Y si gana Milei, vamos a decir, y sí, ¿cómo iba a ganar un gobierno con 140 puntos de inflación, con la situación económica, con el dólar habiendo triplicado su valor, etc.? Con lo cual,
a menos, repito, que haya una diferencia muy, muy importante desde el punto de vista nominal, es decir, los números, yo creo que a la noche vamos a decir, y sí. ¿No? Con los Tengo una pregunta antes de que vayan mis compañeros. Sí. Respóndeme por sí o por no. Si la tos fue a propósito. Sí. ¿Sí? Pero que iba de una epidemia. La gente. Claro. Ahí no quiero dar ninguna marca, pero pican las acciones de los jarabes para la tos. Por supuesto que fue. Lo que pasa es que cualquiera que haya pasado por la puerta alguna vez de una facultad, de un sindicato, de un partido político, etcétera, sabe que, del Congreso de la Nación, sabe que eso es algo absolutamente natural. Pero absolutamente natural. Sucede siempre. Pero, mira, hay un hecho en la 125, esto se va a acordar todo el mundo lo que fue la 125, porque los más chicos no lo saben, pero como dice más a Google, quiere decir, un conflicto que paralizó la Argentina, que quebró a la sociedad en dos, el kirchnerismo contra una buena parte de la población. El conflicto seteado en las entidades agropecuarias. En el debate por la 125, Felipe Solá, que estaba del lado del campo en ese momento, pero venía del kirchnerismo, lo tenía a Carlos Kunkel atrás, que era un tipo muy cercano a Néstor Kirchner, a Cristina Kirchner en ese momento. Hoy también, pero bueno, ya está grande, está más retirado. Y mientras Solá hablaba, Kunkel atrás le gritaba, traidor, traidor, traidor. Y vos... Me acuerdo. Digamos, ¿no? Felipe Solá tenía que hablar con un señor gritándole en la oreja, diciéndole traidor, traidor, traidor. Eso pasa en las asambleas, pasa en todos lados. Es cierto que vos tenés que estar más pillo o menos pillo para, digamos, prever hacerlo o no prever hacerlo. Claro. Probablemente haya gente, para eso es una trampa y es inaceptable y perfecto. Yo creo que hay un montón de cuestiones. Se viralizó una foto falsa de Massa, de la cual se hizo eco Milei, sobre que Massa había dicho que había que arancelar las universidades, ¿no? Bueno, otros podrán decir, ¿eso es válido en una campaña? No es válido. Eso no era cierto. Las toses, uno podrá decir, es válido, otros dirán, no es válido. Lo que digo es, fue completamente deliberado, absolutamente deliberado. Eso tiene razón Milei. No me parece, igualmente, que sea un argumento para desconcentrar a alguien que tiene que administrar un quilombo monumental como va a ser la Argentina a partir del 10 de diciembre. De hecho, me acuerdo que, no sé si ustedes vieron una entrevista que dio Cristina Kirchner en Duro de Mar, estaban haciendo un quilombo bárbaro afuera y se dio vuelta y dijo, ¿se pueden callar? Claro. Fin. Me acuerdo por la entrevista que dio Milei en América con Esteban Trebuch, que bueno, que también generó mucha repercusión. Ahora, ¿impacta a la gente? ¿No impacta en la gente? ¿Viste? Uno tiende a pensar que si mira el anterior debate, el de las generales, a Schiaretti Sí, le fue bien. le fue muy bien el debate y eso se replicó en votos. Ahora, ¿se replicó en votos por el debate o se replicó en votos porque quedó Larreta fuera y una parte del voto de Larreta migró a Schiaretti porque no tenía dónde ir? Bueno, cada uno tendrá su opinión al respecto en ese sentido. Y repito, no es que me quiera lavar las manos, pero es imposible anticipar un resultado aún con el debate de ayer. Yo para mí tenemos que te grabamos dos resultados distintos y después cortamos el que pegaste. Yo estaría de acuerdo, pero esto lo van a subir entero a YouTube. No, Entonces, esto lo cortamos. Hubo temas que no se tocaron, por ejemplo, tenencia de armas o cuando se hablaba de derechos humanos no se habló. ¿Para vos eso fue una estrategia o se los comió la vorágine del debate? lo de Massa de no hablar de los 30.000 desaparecidos, de la dictadura, etcétera, yo creo que fue deliberado y creo que fue un acierto. Porque si bien hay una porción muy importante de la sociedad que rechaza lo que pasó, digamos, rechaza la represión de la dictadura, las violaciones, los secuestros, etcétera, hay otra parte que, apalancada en la discusión por el número, inconscientemente valida o siente que hubo violencia de los dos lados, justifica, etcétera, etcétera. Entonces eso es algo que divide. Los derechos humanos del futuro, del presente, que fue lo que habló Massa, que fue derecho a la vivienda y que fue el tema ambiental, y que Massa lo puso sobre la mesa, es algo que vos podés creerle o no creerle a Massa, pero todo el mundo quiere tener su propia casa. Después podrá decir, me está diciendo la verdad o no me está diciendo la verdad, pero todos queremos tener nuestra propia casa. Entonces yo creo que en ese sentido fue deliberado. El tema armas lo dijo al pasar, al final de una presentación muy sobre el cierre. Me parece, siento que se lo va a haber olvidado, porque en todos los grupos focales
es algo que a las madres y a los padres, el tema de la liberación de armas que había propuesto en su momento Milei, los preocupa especialmente. Igual que el tema de venta de órganos, que Massa también lo dice, pero muy por arriba, no hizo hincapié en eso. Con lo cual, creo que una fue deliberada y las otras dos me parece que se los comió también la vorágine del enfrentamiento, ¿no? De la chicana, del escarceo, del espadeo. Y dentro de eso también no hubo como las propuestas o las medidas, lo que van a realizar ellos, más que la pelea constante entre ellos dos. Creo que Massa llegó a decir algo sobre la cantidad de jardines que iba a abrir o focalizarse un poco en la mujer, pero no había mucha propuesta. Y bueno, Milei, lo que ya conocemos, lo que no quiere el pueblo argentino, ¿no? En Milei habló de la dolarización, que es una de sus propuestas, y la revalidó. Habló de la quema del banco, el cierre del Banco Central. Habló de el arancelamiento de la universidad en etapa, es decir, no en la primera, viste que él dice en un primer momento. Claro, de tercera generación, creo, de 3 etapas. Ahí él termina diciendo que Massa le dice, ¿vas a arancelar? Él dice, al principio no, es decir, sugiere que posteriormente, no lo quiero interpretar bien, pero podría ocurrir. Después Massa habló tema ambiental, tema primer empleo, habló de las economías regionales, cuando dice que iba a eliminar las retenciones para las 33 economías regionales. Habló del tema seguridad, haciendo hincapié en Rosario, en Santa Fe. Me parece que la idea de que no hubo propuestas quedó encapsulada por toda la primera parte del debate del sí o no, ¿no? Porque leí a alguien, no me acuerdo a quién, debería citarlo, pero que decía, esto es como cuando un equipo hace varios goles en el primer tiempo y el segundo tiempo lateraliza, ¿no? Claro. Y, perdón si a alguien no le gusta el fútbol, pero es un ejemplo que me parecía bueno. Mantiene el resultado. Mantiene el resultado, ¿no? Como pone 5 defensores y la banca ahí. Creo que tuvo que ver con eso la sensación que quedó. Pero bueno, si quedó la sensación, esto lo de siempre, no importa si es verdad, importa si es verosímil. Claro. Si quedó la sensación, la sociedad va a pensar que no hubo propuestas. Tenés que mandar un mensaje. Sí, yo mientras te voy a hacer una intro larga para que vayas pensando. Qué profesional sos. Puta madre. Fuera del debate, y que tiene que ver con la campaña, obviamente después de que Milei gana, pierde Juntos por el Cambio, se divide, Bullrich y Macri apoyan a Milei y el resto parecería que no, y bueno, con los principales referentes, ¿no? Lo último tiene que ver con Macri, 2 cosas. Uno es el tema que iba a aportar supuestamente dinero y fiscalización, con lo cual el run es que no está pasando eso. Y por otro lado, el tema de las boletas, que se imprimieron, se entregaron menos boletas de las que se debería. ¿Tiene que ver algo con lo otro o esto no está pasando y es más una jugada para llegar distinto y con las boletas ya sobre el margen? Mira, ayer decía, creo que Diana Mondino, que sería la canciller de Milei, depende cómo se desarrolle la relación con el PRO, decía que imprimieron menos boletas porque tenían miedo que se las rompan y no poder reponerlas. Entonces que mandaban una cantidad determinada de boletas sin que el resto se le iban a dar a sus propios fiscales para que puedan reponer en el cuarto oscuro. La verdad que nos vamos a enterar el domingo si esto fue así o no. Lo que sería preocupante es que yo no, quiero aclarar, no creo que esté pasando esto, que Milei se vea perdedor, que por eso mande menos boletas, que aproveche esa escasez de boletas para decir, ven que no hay boletas mías, que me la rompen, etcétera, y que denuncie fraude a lo Trump o a lo Bolsonaro. ¿Por qué digo eso? Porque acá ganó Cristina Kirchner, perdió con Mauricio Macri, Daniel Scioli por 1 punto, siendo el peronismo gobierno. Es decir, si había un momento para que el peronismo hiciera fraude fue cuando perdió por 1 punto siendo gobierno. Después Macri, siendo oficialismo, perdió las elecciones, las reconoció. Hay una dinámica en la Argentina con gente que piensa muy distinto de reconocer la derrota, de que el que pierde dice perdí, de que el que gana dice gané, que felicita el perdedor felicita al vencedor, el vencedor, aunque sea por un tema de cortesía, reconoce la labor del perdedor. ¿Por qué? Porque no hay muchas cosas que funcionan en Argentina del regreso de la democracia para acá, ¿no? Una que sí funciona, que lo hicieron la generación de los Larreta, de los Cristina, de los Kirchner, de los Macri, de las Carrió, de toda la política como conocemos, de Bullrich, es que validan y reconocen que el sistema electoral es fiable en la Argentina.
y que el que gana, gana y el que pierde, pierde, que tiene controles cruzados, que tiene fiscales, que hay controles de todos los partidos, que hay controles de apoderados, de veedores internacionales, de la justicia electoral. Le pueden preguntar esto a cualquier especialista en sistemas electorales que va a decir esto. Ahí tiran un dato también interesante, que es que en el 99 le gana de la Rúa a Duhalde. Bueno, efectivamente. Con lo cual, a mí me preocupa un poco eso, porque es de todo algo que creo que es un límite, que no se debería cruzar porque hace mucho daño. Respecto a la relación con el PRO, la verdad es que hay poca info sobre eso. Yo sé que Dietrich y Paula Bertol, que son dos personas de confianza de Macri y de Bullrich, están yendo a las reuniones de fiscalización, que corrieron a la persona que se encargaba de toda la parte más opaca de la campaña de todos, ¿no? Pero digo, lo corrieron de Milei y la tomó otra persona, Guillermo Francos. No es sencilla la logística de poner boletas en cada cuarto oscuro de la Argentina, con lo cual para mí es, te digo la verdad, un enorme interrogante. Lo que no sé es cómo está esa relación, la relación Macri-Milei, porque ayer Milei en un momento le dice a Massa, con vos cayeron 33% de los ingresos que ya venían cayendo con Macri. Es raro hacer eso con un aliado, ¿no? A menos que esté, viste, muy procesado. Con lo cual, la respuesta que tengo que darte, yo digo mucho esto, es no sé. Cuando no sé, te digo que no sé, y en este momento no sé. ¿Es cierto que Milei tuiteó a las 4 de la mañana algo medio sacado y después lo borraron? Tuiteó un tuit característico de él, no me pareció más beligerante que lo habitual, a las 4:30 de la mañana, lo borró a las 7 más o menos, y lo volvió a repostear a las 7:02. No sé qué pasó ahí, toda una mecánica medio rara, pero bueno, fue lo que pasó, y el 7:30 salió a dar dio un reportaje con Radio Mitre, con Eduardo Feynman, en el que ahí él se quejó de la tos, ¿no? Ahí dijo, claro, tosieron mucho, etc. Creo que Milei, y esto lo digo, lo estuve hablando con Jorge Fontevecchia durante el fin de semana, sé que hubo una intención de que ocurra esto. Me parece que hubiera sido sano incluso para Milei, o tal vez no, digamos, viéndolo ayer capaz que no, así como Massa fuera de Majul, que Milei hubiera ido a algún medio o a darle entrevistas a gente que no pensara como él, que no se le hiciera tan fácil, porque si no, cuando te presentás ante la dificultad, pasan cosas como la de ayer. Claro, no estaba entrenado para eso. Claro, si vos tenés gente que lo que en general hace cuando te hace un reportaje es decirte, tenés razón, claro, o está muy bien lo que estás diciendo, claro, tu entrenamiento, tu práctica ante la adversidad, ante una situación conflictiva, es menor. Y creo que ayer también se vio parte de esa falta de entrenamiento de La última pregunta, por sí o por no, vos me puedes responder, googlea. ¿Gana Milei, sí o no? Googlea. Iván, muchas gracias. A la orden. Un placer. Iván, muchas gracias con nosotros. Crossover.